Bienvenidos a la conferencia. Seguridad de identidades, barriendo las esquinas olvidadas, por Sergio Perea. Presento al ponente. Inició su carrera participando en la escritura de un virus en ensamblador para la BBS. Se especializó en pentesting, análisis de riesgos e inteligencia. En el área de seguridad de identidades, lideró un equipo de más de 50 profesionales en el Hub de América de una gran entidad financiera. Ahora es Customer Success Manager en CyberArk Software. Ayuda a las empresas a adoptar tecnología y prácticas de seguridad como parte de su cultura y operación para proteger sus activos más críticos. Bienvenidos. Para la agenda tenemos cuatro temas principales. Vamos a hablar de seguridad en capas, vamos a hablar de incidentes de seguridad, del camino del atacante típico en todos estos casos y finalmente vamos a hablar del camino del privilegio. Seguro la mayoría de ustedes conocen el modelo de seguridad en capas. Típicamente habla de seguridad a nivel perímetro, a nivel red interna, seguridad en el endpoint, después de seguridad en aplicaciones, seguridad de datos y en este caso vemos un control adicional de misión crítica para activos Tier 1, ¿verdad? Los más importantes. Este tipo de modelo se representa de muchas formas. Encontramos otros con multitud de capas, ¿verdad? Y definiciones más detalladas. En algunos ponemos a las personas como primer control, después seguridad física. Finalmente hay distintas representaciones, incluso representaciones muy complejas, ¿verdad? Muchos controles. En cada una de estas capas se intentan colocar cantidad de tecnología de seguridad, dispositivos de todo tipo, finalmente para proteger en este modelo de capas toda nuestra infraestructura, ¿verdad? Reflexionar sobre qué está pasando, por qué sistemáticamente, año tras año, vemos que los incidentes de seguridad son más numerosos y con mayor impacto. Fíjense en este slide la cantidad de incidentes de seguridad relacionados con ransomware, leaks de información en general, intrusiones y brechas, y el volumen de estas empresas. Piensen en Microsoft, Facebook, Experian, Capital One. ¿Ustedes creen que no tienen recursos? ¿Ustedes creen que es un tema de dinero en tecnología o de personal capacitado? ¿Cómo es posible que estas empresas sean vulneradas sistemáticamente, además? No es un año ni dos, han sido muchas veces, con la cantidad de recursos que tienen a su disposición, si todos esos controles, ¿verdad?, establecidos en capas son el gran modelo a seguir, ¿no? Cuantos más mejor y cuanto más granulares mejor. Es bien interesante porque esta dinámica se viene repitiendo año con año. Hablemos del camino del atacante. ¿Cómo se dan estas intrusiones? ¿Cómo tienen éxito estos ataques? Finalmente partimos de las identidades. Nuestros proveedores externos, administración de TI, usuarios de negocio, el personal, ¿verdad?, interno, las áreas de desarrollo e incluso aplicaciones y robots, las identidades no humanas, ¿verdad? Todas ellas son objeto de deseo, vamos a decirlo así, de los atacantes. Todas ellas están sujetas a sufrir una intrusión, ¿verdad?, que se aproveche de esa identidad y obtenga acceso al interior de la organización. Suelen ser la puerta de entrada, el footprint de cualquier intrusión. A partir de aquí, el atacante lo que siempre va a buscar es moverse lateralmente. Va a intentar explotar otras identidades y otras credenciales para acceder, ahora sí, a las joyas de la corona. Tomar control total de la organización, de los activos más críticos, desplegar un ransomware y finalmente causar el mayor daño posible o obtener el mayor beneficio económico posible. El camino así es. Este modelo se repite sistemáticamente, como ya hemos dicho, y nos dice que todos estos controles que hemos establecido están pasando por alto en muchas ocasiones algo clave. ¿Qué es esto que se nos está pasando por alto? Vamos a revisar de nuevo este modelo de seguridad en capas. Todos esos controles perimetrales de host en el endpoint, antivirus, proxies, firewalls, machine learning, un montón de tecnología al servicio de la seguridad. Todos esos controles, en general, están estableciendo límites entre las identidades, nuestros administradores, empleados, proveedores externos, incluso estas aplicaciones, identidades no humanas, y los activos a los que queremos y necesitamos darles acceso
capacidad de consulta, de administración, etc. Intentamos que todos esos controles finalmente limiten la actividad a la que tienen permitido acceder esas identidades. Ahora bien, ¿cómo hacemos esto? Lo hacemos utilizando credenciales. Estas identidades siempre deben utilizar un componente, un dato, que es la llave, es cómo justifican su identidad ante nuestra infraestructura. Y lo hacen a través de passwords, de tokens, llaves, certificados, código. Todas esas identidades utilizan esas credenciales finalmente para pasar por medio de esos controles sin ninguna alerta. Cuando un administrador de dominio conecta un domain controller con su cuenta de altos privilegios, los firewalls, los antivirus, etcétera, no tienen nada que decir. Es una conexión totalmente válida porque esa credencial pues está autorizada y suponemos, ¿verdad?, que es un uso correcto y que quien está detrás de esa identidad, perdón, de esa credencial, es la identidad que dice ser. Todas esas credenciales dan acceso directo, ¿verdad?, a esos componentes. Y nuestros controles de seguridad en medio se vuelven medianamente irrelevantes porque la identidad está utilizando una credencial válida y por lo tanto pues no tengo nada que decir. El problema raíz es que esas credenciales son, ahora sí, las joyas de la corona para la organización y por lo tanto para los atacantes. Y desgraciadamente están expuestas y sin control en la mayoría de escenarios y casos de uso. Ahora bien, ¿de qué se trata? Pues se trata de credenciales. En todos estos casos de intrusión, lo que encontramos es que las credenciales privilegiadas, las identidades, son comprometidas y finalmente el ataque tiene éxito porque no estamos estableciendo los controles adecuados y están expuestas. Y finalmente es el camino común que todos estos ataques están siguiendo. Las consultoras Forrester, en este caso, tienen bien estudiado este patrón. Desde 2018 nos indican que el 80% de las brechas de seguridad tienen relación con un uso indebido o robo de credenciales privilegiadas. La superficie de riesgo, finalmente, qué tantas cuentas y qué tantos accesos y credenciales están expuestos, realmente es crítico, es excesivo y muy complejo. Cuando nos ponemos a analizar la cantidad de cuentas, partiendo de las cuentas de usuario común, partiendo de cada distinta área, cómo gestiona cuentas privilegiadas. Las áreas que administran infraestructura, Unix, gestionan las cuentas root. Hay aplicaciones con cuentas de altos privilegios. Hay áreas que gestionan las cuentas de redes sociales, críticas también. Las cuentas de base de datos, las cuentas domain admin, que se entregan sin mucho control. De hecho, hasta vendors pueden tener acceso a cuentas domain admin. Las cuentas locales administrativas de infraestructura. Incluso todavía encontramos a empresas que están entregando privilegios administrativos a los empleados, ya sean administradores de infraestructura o no. Y, por último, las cuentas de servicio aplicación son otra superficie de riesgo crítica. En general, hay más de 3 veces cuentas privilegiadas que empleados. Por lo tanto, la superficie de riesgo es muy elevada. Ahora veamos qué dijo Gartner, ¿verdad?, allá por 2018. Esto es bien interesante. Antes de 2018, las grandes consultoras no tenían en su top priority de seguridad la gestión de cuentas privilegiadas. Y en 2018 llega Gartner y nos dice, este es el top priority de sus proyectos de seguridad. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué en los años anteriores nadie estaba hablando de esto? Bueno, yo tengo una teoría y es porque había mucho dinero puesto en firewalls, en switches, en análisis de capa 3, en juguetes fantásticos que realmente sí aportaban seguridad, pero pues estábamos dejando de lado este vector porque se suponía que estábamos gestionando de forma segura nuestros accesos y nuestras credenciales y delegábamos esto pues a los administradores, ¿verdad? Ellos saben qué hacer y tienen bajo control todas esas credenciales. En 2017 nos empezamos a dar cuenta de que el ransomware y las intrusiones estaban creciendo de manera descontrolada. Y a partir de aquí, la dinámica de mercado empieza a poner foco en este tipo de iniciativas. En 2019 se repite Privileged Access Management como el top priority de los proyectos de seguridad para los CISOs. Durante 2 años consecutivos. Hasta 2021 seguimos teniendo en el top priority seguridad de identidades, seguridad en endpoints y servidores y mínimo privilegio. Por lo tanto, la identidad vemos que se ha convertido en la última frontera, el control último
que vamos a necesitar en caso de una intrusión. Vamos a platicar del camino del privilegio. Unos breves ejemplos de cómo gestionamos típicamente, sin un control adecuado, los accesos que vienen desde las identidades, como ven aquí a la izquierda, hacia los activos a los que tienen acceso o quieren administrar o quieren consumir. ¿Okay? El primer ejemplo habla de los administradores de infraestructura. Cómo típicamente trabajan al acceder a un sistema operativo, a una base de datos, etcétera. En primera instancia, el administrador pues, se ha autenticado con una identidad que suponemos sin privilegios, él es un usuario de infraestructura y lo que suele ocurrir es que esa misma cuenta de usuario tiene privilegios de domain admin. ¿Okay? Esto es una práctica común, aunque nada deseable. Y además estamos delegando la seguridad de esa credencial de altos privilegios al propio usuario, ¿verdad? En su endpoint y pues él guarda ese password, ojalá no lo tenga escrito en ningún sitio, y no tenemos mucho control adicional, no rotamos sistemáticamente la credencial, no la guardamos de forma segura y en el peor de los casos este administrador pues está utilizando distintas cuentas administrativas a discreción con una conexión directa. ¿Okay? El siguiente ejemplo, vamos a platicar de los proveedores. Nuestros proveedores externos son un caso de uso crítico. Ellos están poniendo una pata de red en nuestra infraestructura, generalmente se la damos a través de una VPN. Para eso les creamos una identidad dentro de nuestros árboles de directorio, ¿verdad? Porque pues necesitamos autenticarles. Y además les entregamos una credencial privilegiada de los activos a donde se tienen que conectar. Y todo esto lo hacemos confiando en que quien se sienta detrás del laptop del vendor es quien dice ser. Y lo hacemos confiando en que la pata de red que le hemos dado a la VPN no va a traer malware consigo. Y además lo hacemos confiando en que la credencial que le hemos dado pues va a hacer buen uso de ella, no se la va a compartir a nadie y pues nos la va a entregar tal como se la dimos, ¿verdad? Sin ningún impacto. Este vector de riesgo, de hecho, está llevando a incidentes muy importantes. En estos 2-3 últimos años ha habido muchos muy sonados. No vamos a platicar de nadie en concreto, pero es un vector de riesgo alto. Por último, platicarles, por ejemplo, de las identidades no humanas. Hablamos de las aplicaciones, scripts, escáneres de vulnerabilidades, cualquier tipo de backend transaccional está utilizando credenciales para autenticar otros sistemas, copiar información, ejecutar servicios. Todas estas aplicaciones utilizan credenciales que están generalmente expuestas y sin proteger en código, en texto plano, en archivos de configuración. Incluso las vemos colgando y volando por GitHub, ¿verdad? Porque los desarrolladores pues suben su código y las credenciales están ahí en texto plano. Son credenciales que no se suelen rotar, son credenciales que tienen altos privilegios y son un objetivo claro para los atacantes. Todas estas conexiones desde la aplicación a los backends son un fruto codiciado en todos estos ataques. ¿Cuál es el modelo típico, ¿verdad?, que los fabricantes nos están repitiendo? Zero Trust, ¿verdad? Bueno, ya se puso de moda hace tiempo, tiene un alto sentido cuando hablamos de controles sobre la identidad y sobre los privilegios, y nos habla de que siempre debemos verificar la identidad, estar seguros de que quien dice ser es, y autenticarlo típicamente con factores biométricos, tokens, etc. Después debemos limitar los dispositivos a los que esa identidad tiene acceso, ¿verdad? Les pongo un ejemplo. El domain admin debe poder conectar y administrar los domain controllers, pero no tiene por qué administrar los endpoints. Por lo tanto, debemos establecer less privilege, ¿verdad? Y permitirle conectar únicamente a los domain controllers y ejecutar tareas administrativas de dominio y limitarle el resto de accesos. ¿Okay? Esto para todas las identidades y todos los activos. El modelo funciona, es una estrategia correcta, pero desde nuestro punto de vista, lo que estamos visualizando es cuatro controles básicos. Hablamos de autenticación, ¿verdad?, en el que vamos a establecer la verificación de todos los usuarios y dispositivos. Esto equivale al primer control de Zero Trust. Estamos haciendo autenticación unívoca de la identidad. Cualquier identidad que acceda a la infraestructura debe ser quien dice ser. ¿Sí? No podemos asumir que quien está sentado detrás del laptop del vendor sea el vendor, ¿verdad? Debemos autenticarle de forma con factores adicionales, push, biométricos, tokens, etc. El siguiente control es la autorización. Aquí hablamos de a dónde tiene accesos y con qué privilegios. ¿Okay? Por lo tanto, aquí en este control es donde vamos a implementar las reglas
de Less Privilege. Y vamos a entregar un acceso just in time. Quiere decir que solamente en el momento en el que lo solicite la identidad y lo tenga autorizado, ¿verdad? No es un acceso que existe constantemente. Volviendo al ejemplo de un administrador de dominio, su cuenta personal no tiene privilegios administrativos hasta que solicita administrar un domain controller. En ese caso, le vamos a entregar el privilegio, ¿sí?, que antes no tenía, y se lo vamos a entregar por el tiempo adecuado, en la infraestructura adecuada y con el mínimo privilegio requerido. El siguiente control es proteger la actividad. Y esto es algo que queda fuera muchas veces de estos controles, de esas capas, ¿verdad?, que venían de todos los juguetes que tenemos desplegados. Debemos aislar las sesiones de administración, ¿sí? Debemos proteger la credencial en tránsito. Y esto lo tenemos que hacer de forma consistente para todas las sesiones y de forma transparente para las identidades, ¿okay? Por lo tanto, aislar las sesiones se vuelve crítico, un control de seguridad crítico. Adicional, hay que bloquear actividad peligrosa. Poniéndonos en medio, ¿verdad?, de la identidad y el activo, somos capaces de controlar la actividad, incluso bloquear o alertar en caso de que se identifique actividad de riesgo. Esto es bien importante. Y por último, el rotado de las credenciales. Estas credenciales son de tanto riesgo o son tan vulnerables como el tiempo que pase en que no se rotan. Una credencial local admin en un endpoint que no se rota durante años es una credencial que conoce toda la organización, o por lo menos todo el equipo de TI. Por lo tanto, no es nada más que lo soliciten las regulaciones, es que es crítico, ¿okay? Y por último, auditar, grabar y registrar todos los eventos. A través de este aislamiento de sesión vamos a ser capaces de poner en control, grabar la actividad y registrar todo para que la auditoría y el compliance estén cubiertos end-to-end. Este es el camino para proteger las identidades y los privilegios y finalmente reducir todos estos incidentes que, bueno, pues desde hace tiempo vemos que siguen al alza a pesar de todos los esfuerzos y todos estos controles que veíamos en esa seguridad en capas tradicional. Muchas gracias, gracias por su tiempo, espero que haya sido interesante para ustedes. Les dejo mi contacto, mi correo, cualquier duda, cualquier información que requieran, estamos a la orden. Muchas gracias. Gracias, Sergio, por tu ponencia. Estamos teniendo unos detalles técnicos con la cámara. Me parece que por ahora podemos continuar de esta manera. Así que, bueno, gracias, Sergio, por tu ponencia. Y tenemos una pregunta por aquí. Claro. Gracias. De Denise dice, ¿cuánto tiempo suele llevar adoptar estos controles en un entorno corporativo? Muy bien, gracias, Denis, por tu pregunta. Buenas tardes a todos de nuevo. Bueno, realmente la respuesta varía, ¿verdad? No hay un tiempo concreto, pero va a depender primero del nivel de madurez del que partamos, ¿ok? Si ya tenemos algún tipo de política o controles tecnológicos sobre los accesos privilegiados principalmente, podemos estimar que un proyecto de implementación de controles de Security Identity puede llevar entre medio año para empezar a, digamos, utilizar los primeros casos de uso, entre medio año y un año, ¿verdad?, para cubrir pues los principales riesgos en los entornos de acceso. Espero que eso responda a la pregunta. Gracias, Sergio. Alberto pregunta, ¿qué tan riesgoso es utilizar la cuenta administrativa local de un endpoint? Ok, muy bien, Alberto. Buena pregunta. Realmente es muy riesgoso. La respuesta es esa. El riesgo al que nos estamos exponiendo con el uso de un endpoint es que finalmente es uno de los eslabones más expuestos, ¿verdad?, en la cadena de ataques. Casi siempre las intrusiones empiezan por un endpoint vulnerado, ¿ok? Porque finalmente son los usuarios en su día a día quienes los manejan, ¿no? Nos llevamos a casa el laptop, nos conectamos a distintas redes y, bueno, pues realmente es el vector de mayor riesgo. Incluso hay malware y ransomware a día de hoy que no requieren privilegios administrativos, ¿verdad?, para causar un daño, robar información e incluso cifrarla. Es por esto que
trabajar, tener sesiones administrativas locales en los endpoints, eleva el nivel de riesgo a algo realmente fuera de cualquier recomendación, ¿no? Hay que eliminar ese privilegio administrativo del endpoint, no permitir que se utilice y las cuentas administrativas son para administrar, ¿ok? Únicamente cuando se requiere ese privilegio administrativo es cuando se debe entregar y siempre bajo un esquema de autorización y de less privilege. Gracias. Kenneth pregunta, ¿con qué framework podríamos implementar estos controles? Muy bien, Kenneth, ¿verdad? Bueno, hay dos modelos que son, vamos a decir, fundacionales para la implementación de controles de Identity Security. El primero es Zero Trust, entiendo que todo el mundo lo conoce. En la presentación lo resumía en estas tres verticales. Primero, asegurarnos de que quien accede es quien dice ser. ¿Sí? Esos son los controles de autenticación. Debemos siempre implementar MFA adaptativo, para que nos aseguremos de que la identidad es la identidad que dice ser. Esa es la primera vertical de Zero Trust. La segunda es que debemos autorizar ese acceso, una vez autenticado, únicamente a los activos a los que deba tener acceso por su perfil, ¿verdad? Entonces, como un ejemplo, podríamos pensar en que un administrador de dominio, ¿verdad? Una persona que se dedica a administrar los domain controllers, no debería por qué tener acceso a administrar servidores Windows en otras redes. Y muchas veces lo que ocurre es que esas personas, por el privilegio que le entregamos, tienen acceso. ¿Okay? O alguien que haga monitoreo en infraestructura de red no debería tener acceso como superusuario a los entornos que monitorea. ¿Okay? Bien, esa es la segunda vertical, limitar ese acceso. Y por último, entregar el mínimo privilegio. ¿Okay? Quiere decir que las cuentas o los privilegios que entregamos a los usuarios o a los administradores deben estar de acuerdo a su rol y a nada más. ¿Sí? De nuevo, el ejemplo puede ser alguien del área en una entidad financiera, de un área, pues no sé, de reclamaciones, de auditoría, no debe tener acceso, ¿verdad?, a más información de la que para hacer su trabajo requiera. ¿Sí? No hablamos nada más de un tema de TI, hablamos de un tema de usuarios de negocio también. ¿Okay? Para todo eso, el framework es Zero Trust y, bueno, pues realmente, a pesar de que somos agnósticos a esas recomendaciones, digamos, normativas, sí les puedo recomendar que en la página de CyberArk van a tener ligas e información a documentación, webinars, etcétera, donde viene explicación muy clara de cómo recomendamos adoptar esos controles. Gracias, Sergio. Héctor Mendoza pregunta, ¿algún manual que me pueda ayudar a implementar estos controles y las herramientas que podrían implementarse? Muy bien. Sí hay realmente podríamos llamarlo manual, es cierta información genérica que, bueno, pues manejamos internamente, y pues lo que yo podría recomendar es que a partir de ese manual o ese framework, las herramientas, digamos que son bastante estrictas. Debe haber controles de acceso, ¿verdad?, lo más adaptativo posible, como controles de acceso pues con múltiple factor, o SAML, o tokens. Después debe haber un single sign-on seguro, ¿verdad? Una vez que autenticamos, debemos autorizar de forma segura a las personas, ¿okay? Y después de eso, pues realmente debemos implementar todo un sistema de control de credenciales privilegiadas. ¿Okay? Gracias, Sergio. Pues por el momento estas son las preguntas que tenemos, por lo que nos gustaría si nos puedes dejar tus recomendaciones finales y las conclusiones a tu conferencia. Muy bien, bueno, con esta charla yo lo que buscaba realmente es
awareness principalmente, porque los privilegios, a pesar de que sea quizás algo muy manido o que parezca que puede estar de moda, son de hecho la última, el último control de seguridad que va a evitar que cualquier intrusión, cualquier ataque tenga éxito en nuestra organización. Va a ser muy difícil que evitemos intrusiones, ¿verdad? Gastamos mucho dinero en firewalls, en EDRs, en proxies, un montón de cajas de seguridad, pero las intrusiones siguen al día, porque pues esa carrera no la vamos a ganar. A partir de que se da una intrusión, ¿verdad? Siempre lo que encontramos es que tienen éxito por la falta de controles en la seguridad de identidades. Y bueno, pues hay una estrategia y unos componentes que nos van a ayudar a que esta última frontera esté correctamente protegida. Muchas gracias, Sergio, por la ponencia y de igual forma por haber hecho el tiempo para colaborar con nosotros en este evento. Gracias a ustedes, ha sido un placer.